Debo ir a la iglesia. Hola, Ger. Yo tenía como unos 20 años cuando esto empezó a pasar. Mi mamá, una señora ya entrada en años, pero todavía con esa chispa de energía, comenzó a tener unos sueños raros. No era de esas personas religiosas que van a misa todos los domingos, pero de repente cambió. Empezó a soñar que Dios le hablaba, que le decía que fuera a la iglesia, y ella, sin pensarlo 2 veces, obedecía. Recuerdo la primera vez que la vi levantarse de la cama en medio de la noche. Eran como las 3 de la mañana. Yo había ido al baño y la vi que se estaba vistiendo. «Mamá, ¿qué haces?», le pregunté. Ella, con esa mirada seria que ponía cuando algo le importaba de verdad, me dijo: «Tengo que ir a la iglesia, mija. Soñé que Dios me lo pidió». Yo, media dormida y confundida, solo asentí y me volví a la cama. Pero no fue cosa de una noche. Cada vez era más frecuente. A veces bien entrada la noche, otras a la primera hora de la mañana. Cada sueño era una orden para ella. La iglesia tenía misas también a las 12 y a las 6 de la mañana, y ahí estaba ella, asistiendo como si su vida dependiera de ello. Al principio pensé que era algo pasajero, pero con el pasar de las semanas se convirtió en una rutina. Una mañana, mientras desayunábamos, le pregunté por qué lo hacía, por qué era tan importante para ella esos sueños. Me miró, y por un segundo vi algo en sus ojos: miedo. «En los sueños, Dios me dice que si no voy a la iglesia, el diablo me va a llevar», me dijo con una voz que no dejaba lugar a dudas. Yo no sabía si creerle o no, pero la seriedad con la que hablaba me heló la sangre. Ella se quedó callada un momento, como si estuviera reuniendo el valor para contarme lo demás. Luego, con una voz baja, casi un susurro, comenzó su relato. «Todo comenzó una noche que soñé que debía ir a la misa a las 12. Empezó. Llegué a la iglesia y estaba casi vacía, solo unas cuantas personas dispersas en las bancas. Me senté en una de ellas, cerré los ojos y comencé a rezar. Pero, mija, en medio de la oración sentí algo extraño, como una presencia que se me acercaba». Mi mamá hizo una pausa, tomó un sorbo de su café y continuó. «Abrí los ojos y vi a un hombre parado frente a mí. No parecía un hombre normal. Sus ojos eran de un negro profundo, como si no tuvieran fondo. Me miraba fijamente, y en ese momento sentí un miedo que nunca había experimentado. Era como si ese hombre supiera todo de mí, como si pudiera verme hasta el alma». «¿Y qué pasó?», pregunté. «Lo único que pude hacer fue seguir rezando, con más fuerza, pero el hombre comenzó a hablar. Su voz era fría, distorsionada. Decía cosas sin sentido, palabras en un idioma que no entendía. Y luego, lo peor de todo, comenzó a reírse. Una risa que no era humana y resonaba en toda la iglesia». Mi mamá se detuvo. Parecía como si reviviera ese momento justo frente a mí. «Esa risa me perseguía en mis sueños después de eso, y en ese momento supe que no era un simple hombre, era algo más, algo maligno. Sentí que si no seguía yendo a la iglesia, si no obedecía a esos sueños que Dios me mandaba, algo terrible me pasaría». Terminó su relato y el silencio se apoderó de la cocina. Yo no sabía qué decir. Parte de mí quería creer que era su imaginación, pero la otra parte, la que vio el miedo genuino en sus ojos, sabía que había algo de verdad en sus palabras. Después de escuchar la historia de mi mamá, algo en mí cambió. Ahora tenía miedo y respeto por sus creencias.
Las semanas siguientes observé cómo mi mamá seguía yendo a la iglesia, cada vez con más fervor. Empezó a rezar más en casa, a tener imágenes religiosas siempre cerca. Era como si estuviera en una batalla constante con algo que nosotros no podíamos ver. Esa fue la última vez que hablamos de esos sueños y de su experiencia en la iglesia. Mi mamá falleció unos años después, tranquila, en su cama, como si finalmente hubiera encontrado paz. Después de su muerte pasé por un tiempo de reflexión. A veces en las noches me preguntaba si ella había estado luchando contra algo real o si todo había sido producto de su mente. Pero cada vez que esos pensamientos venían a mí, recordaba la mirada en sus ojos cuando me contó su historia. Y sabía que era real. Muchas gracias por leer mi relato, Ger. Abrazos. Quiero hacerles daño. Hola, Ger. Me llamo Pablo Quirós. Te voy a contar algo que me dijo un compa que trabaja de sacristán en la iglesia del barrio. Resulta que el padre de ahí, un tipo ya mayor pero bastante avispado, empezó a encontrar unos papeles raros en el confesionario. No eran como esas confesiones normales que la gente suele hacer, sino más bien unos rollos medio turbios, escritos a mano. Al principio, el padre pensó que eran bromas de mal gusto o algo así, pero los papeles seguían apareciendo. Eran como pensamientos o deseos de alguien, pero muy, muy aterradores. Cosas como, a veces pienso en hacerle daño a alguien solo para ver cómo se siente. O, me imagino cómo sería si pudiera escapar de todo esto sin consecuencias. Cosas así. El padre se lo tomó en serio y comenzó a preocuparse. Imagínate, tú estás ahí tratando de hacer tu labor pastoral y de repente te topas con estas confesiones anónimas que más parecen sacadas de una película de miedo. El sacristán, mi amigo, me contaba que el padre no sabía qué hacer. No sabía si hablarlo en la misa, preguntar a la gente o qué sé yo. Además, ¿quién podría estar escribiendo esas cosas? Después de un tiempo, el sacristán me contaba que esos papelitos seguían apareciendo en el confesionario, uno tras otro, y cada vez se ponían más escalofriantes. El padre ya no sabía cómo manejarlo. Empezó a mirar a su propia congregación con ojos de desconfianza, pensando que entre ellos podría estar el autor de esos mensajes tan siniestros. Un día, todo dio un giro que nadie esperaba. El padre encontró otro papel en el confesionario, pero este era diferente. No hablaba de deseos oscuros ni pensamientos retorcidos. Solo decía 5 palabras que cambiaron todo. Perdón por lo que hice. Así, corto y al grano. Ese papelito dejó al padre y a todos los que sabían del asunto con una sensación de escalofrío por la espalda. Mi amigo, el sacristán, me contó que el padre, ya con este último mensaje, decidió que no podía seguir así. Era demasiado. Llamó a la policía, les mostró todos los papeles, les contó toda la historia. La policía se puso a investigar, a ver si esos mensajes tenían algo que ver con algo real, algún crimen en el barrio o algo así. Pero lo más raro es que después de ese último papel, los mensajes pararon, así de repente. La policía nunca encontró a nadie. Nunca hubo un crimen que coincidiera con los mensajes de esos papeles. Fue como si todo hubiera sido, no sé, una broma. Pero en fin, muchas gracias por escucharme. Haces videos geniales. El diario del sacerdote. Saludos afectuosos, Ger. Anónimo, por favor. Me gusta mucho tu contenido. Espero mi historia salga en un video. Quiero contarte algo que me pasó. Bueno, no a mí, sino a un colega sacerdote, amigo mío. Él fue asignado recientemente a una parroquia antigua. Un día, mientras ordenaba y exploraba la sacristía, se encontró con algo peculiar. Según me contó, detrás de un gran mueble en la oficina de los sacerdotes, halló un libro bastante desgastado. Parecía un diario o algo similar. Ahora, mi amigo, movido por la curiosidad,
decidió echarle un vistazo. Al principio pensó que sería algo relacionado con la iglesia, tal vez registros antiguos o algo por el estilo, pero no, resultó ser una especie de diario personal. Estaba lleno de anotaciones. Más que un diario, parecían reflexiones o pensamientos, redactados de manera apresurada. Según me dijo, al leer las primeras páginas se dio cuenta de que el autor era el sacerdote anterior, el mismo que había fallecido de manera repentina hacía un tiempo. Todos en la comunidad hablaban de un paro cardíaco, pero lo que mi amigo empezó a descubrir en ese diario le pintó una historia muy diferente. El antiguo sacerdote había descrito sobre experiencias extrañas, eventos que él consideraba paranormales y que lo aterrorizaban. Mi amigo me describía cómo, a través de las palabras del diario, podía sentir el miedo y la confusión del sacerdote fallecido. Hablaba de sombras en los rincones de la iglesia, susurros ininteligibles en medio de la noche y una sensación constante de estar siendo observado. Lo más inquietante, según mi amigo, era que el sacerdote anterior nunca había compartido estas experiencias con nadie. Temía que si revelaba lo que estaba viviendo, la fe de sus feligreses se vería sacudida. ¿Cómo podrían confiar en la protección divina si incluso su sacerdote estaba siendo asediado por fuerzas desconocidas? Me contaba que cada entrada del diario era más perturbadora que la anterior. El antiguo sacerdote describía cómo esos sucesos paranormales se iban intensificando con el tiempo. Pero lo que más le impactó a mi amigo fueron las reflexiones del sacerdote anterior sobre su fe. Este hombre que había dedicado su vida a la iglesia estaba empezando a dudar, a cuestionar todo lo que había creído. En el diario escribía sobre su lucha interna, sobre el miedo de ser abandonado por Dios en medio de esos eventos incomprensibles. Mi amigo se sentía cada vez más atrapado entre la curiosidad y el miedo. Por un lado, quería llegar al fondo de esos misterios, entender qué había pasado realmente en esa iglesia. Pero por otro lado, empezaba a sentir una ansiedad creciente. Él me confesaba que algunas noches después de leer el diario sentía una opresión en el aire. Incluso empezó a tener pesadillas, sueños donde se veía a sí mismo acosado por las mismas sombras y susurros que atormentaron a su predecesor. Me contó que llegó a un punto en que tuvo que tomar una decisión. ¿Debería cerrar el libro y tratar de olvidar todo lo que había leído o debería buscar ayuda y consejo? Después de mucho pensarlo, decidió hablar con un sacerdote mayor, un mentor que siempre había sido su guía en momentos de duda. La conversación con su mentor fue intensa y reveladora. El maestro le aconsejó que considerara la posibilidad de que el antiguo sacerdote hubiera estado sufriendo de algún tipo de trastorno mental, quizás exacerbado por la soledad y la presión de su cargo. Pero también le recordó que la fe y la comprensión de lo divino a menudo implican enfrentarse a misterios que están más allá de nuestra comprensión. Armado con este consejo, mi amigo decidió que lo mejor sería darle el diario a su mentor y seguir adelante, tratando de mantenerse firme en su fe y en su papel como guía espiritual de su congregación. Definitivamente creo que hay muchas cosas que desconocemos, Ger. Un saludo. Les recuerdo que el bestiario de Morgenstern, Portadores de Muerte, la segunda entrega de esta saga monstruosa, está ya en preventa. Quedan menos de 100 libros disponibles y si lo apartas ahora, el envío será totalmente gratis y tendrás unos obsequios adicionales. Además, es una gran forma de apoyar este canal. Encontrarás el link para conseguir tu libro en la descripción del video. Muchísimas gracias a los que ya han apartado su ejemplar. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.